Hola, vamos a hacer un video sobre los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. ¿Y por qué hacemos este video? Lo hacemos para esclarecer el tema sobre estos famosos 7 libros del Antiguo Testamento que están en la Biblia católico-romana y no están en la Biblia protestante. El creyente católico romano suele creer, y también lo dice, que los protestantes sacaron 7 libros del Antiguo Testamento. Y ellos creen que esos libros tienen que estar en el Antiguo Testamento y que fueron incorrectamente sacados del mismo. A modo de ejemplo ilustrativo, vamos a poner varios de estos memes o posts que suelen hacer en los grupos de debates, donde siempre están diciendo: los protestantes sacaron 7 libros de la Biblia, los protestantes tienen una Biblia adulterada. La pregunta que hay que hacerse es: ¿esos 7 libros tienen o no tienen que estar en el Antiguo Testamento? Bueno, para comenzar, vamos a identificar cuáles son estos 7 libros del Antiguo Testamento que no están en la Biblia protestante. Son el libro de Tobías, el libro de Judith, libro de la sabiduría, libro del eclesiástico, libro de Baruch y primera de Macabeos y segunda de Macabeos. Y convengamos en aclarar que todo el resto de la Biblia es igual. La Biblia protestante y la Biblia católica romana tienen el mismo Nuevo Testamento. Y sacando estos 7 libros, el Antiguo Testamento es también el mismo. O sea que estos 7 libros son la única discrepancia para el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento. Para abordar este tema, voy a comenzar dando una explicación sobre estos 7 libros. Para empezar a abordar el tema, hay que entender que estos 7 libros no están en el Tanaj, o sea, no están en el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos del judaísmo. O sea que usted puede argumentar: los protestantes sacaron 7 libros del Antiguo Testamento, pero por otro lado se puede argumentar que los católicos romanos han agregado 7 libros al Antiguo Testamento, porque si nos basamos en el Tanaj, esos 7 libros no están incluidos, siendo el Antiguo Testamento de la Biblia protestante igual al Tanaj hebreo. El Tanaj está compuesto por 3 grupos de libros. El primero es la Torá, es la ley de Moisés, son los 5 libros del Pentateuco. El segundo grupo son los Nevi'im, los profetas. Y el tercer grupo, los Ketuvim, o escritos. La lista definitiva del Tanaj fue establecida en el segundo siglo después de Cristo por un conjunto de rabinos conocidos de la escuela Yavnia. A estos libros se los conoce como protocanónicos y forman el Tanaj. En este concilio, los rabinos decidieron sacar del canon esos 7 libros conocidos como deuterocanónicos que contiene la Biblia católico-romana. Esta reunión de rabinos se conoce como el Concilio de Jamnia, que es la ciudad judía donde se reunieron estos rabinos porque el templo de Jerusalén había sido destruido por los romanos en el año 70. En esta asamblea se definió y se cerró el canon de la Biblia hebrea, conocido como Tanaj. En definitiva,
La realidad es que estos 7 libros no están en el canon hebreo, no están incluidos en el Tanaj, en el Antiguo Testamento hebreo. Vamos a ver lo que dice en una página que se llama serjudío.com, donde se hacen preguntas sobre el judaísmo, sobre la Torá. Y justamente una de las preguntas de una persona fue: me gustaría saber cómo se consideran los libros de los Macabeos, en general todos aquellos que están en el Antiguo Testamento católico, pero no están en el Tanaj. Vamos a narrar cuáles son las pautas que establecieron los sabios rabinos para que un texto sea incluido en el Tanaj. Tiene que haber sido escrito en la época que aún había profecía en Israel. Tiene que ser obra de un profeta, o sea, de una persona inspirada por Dios. El texto debe ser en hebreo, aunque a veces se reconoce el arameo. Y el contenido debe ser coherente con el resto del cuerpo ideológico judío. Argumentan en esta página que los libros de los Macabeos no cumplen con todas estas pautas para que un libro sea profético o inspirado por Dios. O sea, fue escrito cuando ya no era tiempo de profecía. Su autor no es un profeta inspirado por Dios y su contenido no es acorde al resto del contenido de los libros del Tanaj. Y esto es el punto importante. No es considerado erróneo este libro o no profético por los protestantes. Este libro es excluido del Antiguo Testamento por los sabios hebreos. Son ellos los que excluyeron estos libros y no los consideran inspirados por Dios. Y el Antiguo Testamento protestante refleja esta decisión, este canon hebreo, establecido por los sabios hebreos. La pregunta tiene que ser otra. ¿Por qué la Biblia católica contiene 7 libros que no son considerados inspirados por Dios, que no fueron escritos en el tiempo que había profecía y cuyo contenido no es acorde al resto del contenido de los libros sagrados del Tanaj? Y la conclusión real y objetiva es que el Antiguo Testamento protestante no tiene 7 libros de menos, sino que la Biblia católica tiene 7 libros de más del Tanaj, de los escritos del Antiguo Testamento considerados como inspirados por Dios, por los sabios judíos.